Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Quieren el mejor currículum para entrar a FIFO? Acá lo vamos a tener. Estuve viendo cómo hacerlo, cómo perfeccionarlo y creo que he llegado al punto de que he encontrado hasta hoy el mejor currículum para hacer FIFO. Así que si estás en este video, felicidades. Sí, sí, sí. Nada, nada de humildad acá, ¿eh? Después de chequearlo con gente y ver qué onda el detalle, creo que para mí este es el currículum más efectivo hoy en día para entrar a FIFO. Y eso si no tenés licencia de conducir. Obviamente que yo siempre lo recalco, hoy algunas empresas están pidiendo licencia de conducir australiana manual y otras no. Es dependiendo cuál es la empresa que te quiera contratar. Pero lo que vamos a hacer ahora es, voy a pasarte y voy a decirte paso a paso cómo hacer el currículum para que tus posibilidades aumenten. Bien, primero y principal quiero mostrarles dónde saqué este modelo de currículum, que lo saqué del canal de YouTube de Mika y Stavi, una pareja de una argentina, ella, el belga, que se dedican a hacer videos de viajes y como les estoy mostrando acá en pantalla, hicieron cuando estuvieron en Australia uno y creo que es el mejor de todos los modelos de currículum que he encontrado. Así que Mika y Stavi, si pasan por su video, vayan a comentarle, darle me gusta, porque el mérito es de ellos quienes hicieron este modelo. Yo lo único que hice fue usar este modelo que siempre lo usé para Australia, lo usé para, ya sea para trabajar en cafés, para trabajar incluso en sectores relacionados a la construcción, lo usé para todo y lo fui modificando, pero este es mi modelo. Así que vamos a ir, acá estamos, y acá lo hice. Vamos a ver el modelo. Empezamos con mi nombre, es un modelo muy sencillo, muy simple, minimalista y me encanta eso. El nombre, teléfono, mail, dirección. Esta es la del hostel donde estoy. Un breve chamullín acá en el perfil, que me considero un muy responsable trabajador que le gustan los desafíos y aprender. Esto yo pondría un copy-paste. La única parte que acá estaba viendo dice, aprendo tareas muy rápido y amo trabajar en equipo. Si quieren cambiarlo, me pareció muy cursi, lo dejé. Creo que lo podría cambiar ahí un poquito. Pero bueno, vamos a lo que sigue. Es como una página que es lo que tiene que tener, nada más. Yo lo hice como del más viejo al más nuevo, digamos. Vamos a ver, bueno, acá puse que trabajé en Argentina. Acá estamos mintiendo, ¿vale? Vamos a empezar. Acá es la mentira, porque si no, no te toman. ¿Querés entrar? Creo que las tareas no son muy complicadas para hacer, entonces, no sé, si tenés que trabajar en cocina, se aprende en horas lo que tenés que hacer. Y mismo con limpieza y por suerte en las minas nunca nadie te pregunta nada. Primera experiencia que puse adelante de todo como para que destaque que estoy aplicando a FIFO y lo que quiero es mostrar experiencia, entonces lo puse arriba. Antes lo tenía abajo y lo modifiqué esto y puse en IPF en San Juan, o sea, en Argentina. Jamás estuve, pero puse que trabajé 6 meses y puse Utility FIFO, misma posición en las minerías argentinas. Puse que trabajé de housekeeping, que es lo mismo que lo que estaría aplicando. Maintaining Safe Mine Conditions y Kitchen Hand, que es como que hice todo, como que trabajé en limpieza, cocina y demás. Después, más abajo, puse que trabajé en Port Douglas en limpieza. Esto creo que acá es verdad porque hice un trabajo, si bien trabajé en una lavandería, dije, bueno, trabajé en limpieza. Nada, todos estos ítems los puse gracias al chat GPT, bien cortito, bien conciso, 3 ítems cada uno. Y al final puse que también volví a trabajar como en cocina. En este lo hice en Sydney. A ver, si están recién llegados y no tienen la suficiente, lo único que ponen, en vez de que trabajaron en Australia, ponen que trabajaron en Argentina. Y si tienen aún la cara más dura como para hacerlo, digan lo que trabajaron en otro país, que hicieron una working holiday previa y no sé, ponen que hicieron esto en Estados Unidos, que lo hicieron en Alemania, en España. Lo hacen, cara de piedra. Si aprenden bien, cuando si tienen que hacer una entrevista después de trabajo, dicen, se memorizan esto. Yo los primeros dos, un poquito de verdad ahí. Pero bueno, nada. Fast and Efficient Ingredient Preparation, ahí rápido, High Capacity Dishwasher, Deep Cleaning. La palabra Deep Cleaning les gusta mucho, me di cuenta acá en Australia, así que puse 3 aclaraciones, 3 ítems cada uno y voy directamente al hueso de lo que quiero. Education and Training puse White Card RCA
como creo que es básico tener estas dos, las piden. En mi caso lo que yo tengo la de, en su momento hice la de New South Wales cuando estuve en Sydney y después la volví a hacer en Queensland. Lo que tiene que la de New South Wales solamente cobre New South Wales. Y después la de Queensland abarca el resto de los estados. Yo en este caso no aclaré, puse RCA. Si me pregunten, saco la que quieran. White Card también cubre todo el territorio, así que no hay problema. Idiomas, inglés pone en todo caso como medio o comunicacional, si capaz no lo tienen. Yo puse avanzado porque sí, es como... Creo que es funcional mi inglés. No sé si tengo un inglés ahí British, pero creo que me comunico, me la banco. Así que puedo poner avanzado. Dos referencias. Datos, si tienen algún amigo conocido con algún apellido medio gringo, mejor. Por ejemplo, mi apellido es alemán, así que creo que puedo servir como una referencia. No me pongamos referencia a mis hijos de puta, después me van a poner un montón, pero si digo, si tienen un conocido que tenga un apellido medio gringo, suma porque es un poquito más creíble que, no sé, Juan Pérez, ¿no? En este caso es como que dicen, un australiano trabajó acá. En este caso, bueno, Mindsight Team Leader de IPF y la otra puse el de Cleaner. No puse el de Housekeeping, creo que como que puse este que estaba. Tengo que corregir las fechas, creo que puse el más viejo acá, agosto 2022. Bueno, tendría que ponerlo al revés acá, o sea, tendría que poner el más viejo, intermedio y el más nuevo. O sea, este abril, bueno, acá hubo un errorcito, pero bueno, nada, se arregla, se arregla. Yo les voy a estar dejando el link en la descripción. Uy, me quedó ahora esto, la puta. Para que me hice un lío acá que no lo tenía organizado. Tendría que poner, a ver, agosto 2022. Es como, a ver, llego acá. Tuki y abril. Bueno, no está. No, tendría que ser al revés, claro, sería. Agosto 2022. Ay, qué boludo. La cagué acá. Pará, cuando yo llegué a Australia en agosto de 2022, vamos a poner hasta marzo. Ahora sí, pará, vamos a poner marzo de 2023. Ahí está, ahí, abril 2023, agosto 2023. No, entonces vamos a poner, ahí está, este es el, como, ahí está, lo vamos a modificar, como para que tenga una correlación. Ahora sí, puse el más viejo al más nuevo abajo. Ahora está corregido muy bien. Agosto a marzo de 2023 es como que todos los trabajos puse 6 meses que trabajé como para mostrarnos que 3 meses es como me parecía muy corto. Entonces de esta manera digo, bueno, trabajé 6 meses en cada trabajo, son trabajos en que yo estuve, menos, Mina 6 meses, en el otro de Kitchen Hand 6 meses y de Cleaner otros 6 meses más. Así que bueno, espero que les haya gustado este modelo. Yo ahí les voy a dejar en el enlace un enlace público para que entren a Canva y ya jueguen con este modelo de currículum que es mi caballito de batalla. Realmente Mika y Stavi han hecho un gran trabajo con este currículum. Yo también lo modifiqué, lo fui dando cositas que capaz a mí me parecían más convenientes, pero bueno, el modelo es este, me parece minimalista, va conciso, va al hueso y realmente lo recomiendo. Como les digo, úsenlo a su favor esta información, o sea, no sean verdes de poner copiar, pegar y mandar el mail, porque seguramente van a tener que usar su experiencia y sus mentiras a su favor. Recuerden que yo estoy hace casi 2 años en Australia, entonces puedo poner que trabajé en Australia, pero si ustedes recién llegaron o están hace 3 meses, no pueden usar este currículum porque no les va a servir. Espero que les gusten, sean inteligentes, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, así que mientan bien y nada, espero que los contraten. Les mando un gran saludo, cualquier cosa yo les respondo las preguntas en la caja de comentarios, comenten que les estaré contestando apenas pueda. Abrazo grande y hasta la próxima. Chao.